El día miércoles tenemos un feriado del 25 de mayo, por lo tanto no vamos a tener clase. Y el día viernes 27 vamos a hacer el parcial, en la mañana de manera presencial en el aula de Geología y Petróleo. En vista de este parcial, es que Sergio Abrigo ha ofrecido una clase de consulta el día jueves, ¿sí? En el horario que yo les transmití por correo electrónico. Va a ser la oportunidad que van a tener para despejar dudas respecto de los temas del parcial. Así que, bueno, va a ser una buena oportunidad para que lleguen bien preparados al parcial. Yo no me acordaba bien, en principio pensaba que iba a entrar la guía número 4, pero creo que Sergio les dijo que entraba hasta la 3 nomás, o sea, la guía de trabajos prácticos, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? ¿Eso lo tienen en claro ustedes? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, yo venía un poquito preocupado porque este último tema, el tema de balance de materiales, tiene un nivel de complejidad ya superior al de las primeras 3 guías, que son relativamente sencillas. La guía número 4 ya tiene otra complejidad y bueno, y va a seguir así hasta finalizar el cursado. Las guías, digamos, los problemas, los ejercicios que vienen de ahora en adelante son más complejos que los que han hecho en las primeras 3 guías. Por eso yo tenía alguna preocupación, quizás excesiva, pero bueno, viendo que son solamente las 3 primeras guías, que son guías sencillas, bueno, no deberían tener problemas, ¿sí? Esta preocupación, bueno, también proviene de que la semana pasada, digamos, y bueno, hubo muy poca asistencia, no a las clases teóricas, entonces, digamos, yo lo interpreté como algún exceso de confianza de parte de ustedes en cuanto a que, no sé, los percibía como algo relajado respecto del parcial. Hubo clase que hubo solo 2 personas o 3, y son 15. Así que, bueno, qué sé yo, ustedes son chicos grandes, no los vamos a andar persiguiendo para que estudien, ¿sí? Insisto, es el tema del estudio y estar bien preparados en las temáticas de la materia es una cuestión para ustedes. O sea, no es para nosotros, ¿sí? El beneficio es para ustedes. Así que, bueno, creo que no hace falta retarlos ni asustarlos como si fueran de la escuela secundaria. Así que, bueno, en vista de esta, digamos, de que van a tener el día jueves una clase de consulta, yo lo que le propongo en el día de hoy es repasar un poquitito algunos temas de balance de materiales rápidamente y ingresar en el último tema de balance de materiales, que sería el tratamiento de los casos de petróleo volátiles y reservorios de gas y condensado. Yo insisto en que el desarrollo que hemos hecho del balance de materiales en clase ha sido para lo que se denominan petróleos negros, que
a la luz de la clase de hoy, que todavía no tuvimos, se van a dar cuenta de cuál es la diferencia. Hasta ahora no lo deben percibir, más allá de que en los diagramas de envolvente de fase uno pueda reconocer que es un petróleo negro por la ubicación de las trayectorias de fase en el diagrama de presión-temperatura, ¿sí? Pero las dificultades que aparecen cuando se trata de petróleos volátiles y reservorios de gas y condensador recién las van a poder entender hoy, con la clase de hoy. Así que, digamos, voy a pegar una repasadita rápida. Insisto, porque es un tema que me parece muy importante, de balance de materiales, y mi intención es que lo entiendan bien, que queden bien en claro los conceptos, las ideas fundamentales de la temática. Así que voy a ir hacia la presentación de la primera clase de la semana pasada. La voy a poner ahora en pantalla, porque me gustaría que queden en claro, como les decía, algunos conceptos que son esenciales. Bueno, vamos a compartir entonces. Bueno, a ver, esta diapositiva que tienen en pantalla es una diapositiva muy, muy importante, porque y es una de las que quería repasar particularmente, porque presenta cómo vincular la producción desde el reservorio, o sea, la producción de reservorio, que sería esto que tenemos acá, con la producción que medimos en superficie. En realidad voy a ir un poquitito antes a esta otra. Esta otra sería cómo se vincula la producción desde reservorio con la producción que medimos en superficie para el caso de un petróleo subsaturado. O sea, un petróleo subsaturado es un petróleo que tiene una condición como podría ser esta de presión inicial, o podría ser también esta otra condición. O sea, cualquier punto situado sobre esta recta que no cruce el límite de digamos, la envolvente de fase, corresponderá a un petróleo subsaturado. Por supuesto, en este diagrama, PT que tenemos acá no está puesto en las condiciones de separador, pero supongamos que podría estar, no sé, la condición de separador por acá, por ahí abajo. ¿Por qué considero que es importante este diagrama? Bueno, porque cuando presentamos el balance de materiales, lo primero que analizamos fueron todas las expansiones o eventualmente contracciones que ocurren con los fluidos en el reservorio cuando se reduce la presión del reservorio. O sea, en general, la tendencia de los fluidos es a expandirse, ¿sí? Cuando la presión disminuye. Esa tendencia constituye y da origen, digamos, a varios de los que denominamos empujes naturales, energías naturales del reservorio, que permiten la producción.
O sea, analizamos, si quiere lo recordamos rápidamente, que por ejemplo, la expansión del petróleo, cuando pasamos de una presión inicial a una presión final menor, la expansión del petróleo, de todo el petróleo, o sea, acá no estamos considerando que haya habido ninguna producción, simplemente decimos, bueno, tenemos un petróleo N, un original oil in place, y permitimos que se expanda. Entonces, la expansión ¿qué sería? Sería el volumen final de petróleo menos el volumen inicial. O sea, eso es lo que entendemos como expansión, el cambio de volumen. Bueno, esa expansión para el caso del petróleo va a ser N por el factor de volumen final, o sea, esto sería el volumen final, menos N por el factor de volumen inicial. Bueno, este es BO inicial, ¿no? Y este sería BO. Bueno, este es el volumen inicial. Entonces, esto que está acá sería el volumen que se ha expandido ese petróleo, ¿sí?, al reducirse su presión. En general, digamos, la expansión de petróleo ocurre y es muy visible, por ejemplo, cuando nos movemos desde alguna presión inicial hasta una presión, supongamos que podría ser la del punto de burbuja. O sea, este proceso que ocurre al petróleo subsaturado claramente es una expansión, ¿sí? O sea, representa una expansión. Esto lo digo porque cuando, no sé, nos movemos desde, supongamos, acá sería este el punto inicial y este sería el punto final, ¿sí? Pero si nos moviéramos en la zona de bajas presiones, por ejemplo, desde ese nuevo punto inicial hasta este nuevo punto final, ¿sí?, lo que va a ocurrir en este proceso va a ser una contracción. O sea, acá tenemos expansión, ¿sí? ¿Por qué expansión? Porque BO es mayor que BO inicial. Pero en esta parte, acá, es al revés. O sea, el BO final es menor que el BO inicial. Entonces, digamos, acá tendríamos una contracción. Con esto lo que quiero representar es que el petróleo puede expandirse, pero también puede contraerse ante una reducción de presión. Bueno, dicho esto, en general, digamos, este término sería la expansión del petróleo. Por supuesto, el petróleo tiene gas disuelto. Cuando yo digo petróleo, pero lleva dentro, ¿sí?, el gas en solución. Bueno, esto sería entonces un delta B asociado a la expansión o contracción del petróleo. Después hay otro, y que puede ser muy importante, que sería el delta B asociado a la expansión del casquete de gas. Acá sí no hay vuelta. O sea, si la presión disminuye, el gas de un casquete siempre se expande, ¿sí? No hay posibilidad de contracción. Esto sería, bueno, si lo desglosamos un poquitito, lo que estaría acá expresado no lo voy a repetir, pero sería el volumen final del casquete, ¿sí?, del casquete,
casquete menos el volumen inicial. Igual que el caso del petróleo. Lo único que esto refiere a un eventual casquete de gas. Esto sería entonces esa expansión, que acá estaría representada por este rectángulo que está acá. Sería la expansión, porque este sería el volumen inicial del casquete. El volumen inicial del casquete, ya lo hemos visto, es M por N por VO inicial. Bueno, y esto sería el delta de volumen del casquete, a una presión menor. Bueno, después tenemos, muy importante, la liberación de gas. Esto que está acá es el volumen de gas liberado desde el petróleo cuando la presión cae, o sea, desde la presión inicial a una presión P final. Como P es menor que la presión inicial, entonces el petróleo libera gas. ¿Cuánto gas libera? Y bueno, muy sencillo. Si desglosamos esta expresión, o sea, N por RS inicial, sería la cantidad de gas disuelto en el petróleo a la presión inicial, o sea, a esta presión. A esa presión, esta es la cantidad de gas disuelto que hay. A la nueva presión menor, la cantidad de gas disuelto va a ser N por RS. Entonces, si N por RS es menor que N por RS inicial, lo cual siempre es así, porque a menor presión el petróleo disuelve menos gas, entonces lo que va a haber es una liberación dada por esto. Y BG lo que hace, el factor de volumen de gas, lo que hace es darle ese gas el volumen de reservorio, o poner ese gas en volumen de reservorio. O sea, lo que quiero decir es que N por RS inicial menos RS es el volumen de gas liberado, pero en condiciones de superficie. Cuando lo multiplicamos por BG, lo estamos poniendo en condiciones de reservorio. Entonces, esto que está acá es el delta B, que aparece por un gas que ha sido liberado. ¿Sí? Delta B, volumen de gas liberado, que antes no estaba, porque es gas que estaba disuelto. Entonces, este delta B funciona como si fuera una expansión de casquete, igual. Es gas expandido, gas que está ocupando un volumen, como si fuera gas expandido del casquete. Entonces, por lo tanto, debe ser contabilizado también. Bueno, todo esto, que ya lo expliqué en la clase de la semana pasada, que lamentablemente no había casi nadie, pero bueno, me tomo el trabajo de repasarlo un poquitito porque me parece muy importante y no me gustaría que quedaran dudas en estos temas. Bueno, todos estos son los volúmenes adicionales que resultan por expansión de los fluidos o por liberación, como es en este caso liberación de gas, y también está por último el cambio de volumen asociado a la expansión del agua con nata y a la compactación de la roca. Expresión que también ya hemos analizado cuando vimos los reservorios de gas seco. Bueno, si sumamos todas estas expansiones
obtenemos esta expresión que está acá abajo, que tiene el agregado de el ingreso de agua, que eventualmente parte puede ser producida. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estaríamos diciendo que así como, por ejemplo, el gas liberado, ¿sí?, pasa a ocupar un volumen que antes no ocupaba porque no había gas liberado, también puede ocurrir lo mismo con el agua cuando hay un acuífero en contacto con el reservorio. O sea, puede entrar al volumen inicialmente ocupado por el hidrocarburo, puede entrar un volumen de agua WE. Ese volumen de agua WE a veces puede ser producido una fracción, entonces hay que restarle la producción. Por eso figura WE menos WP. Y el factor de volumen del agua, que insisto, suele ser muy próximo a 1, para poner estos volúmenes en condiciones de reservorio. Entonces, todo este choclo que tenemos acá representa ese nuevo volumen que resulta de la expansión de los fluidos, pero también puede resultar de la liberación de gas disuelto previamente, y puede resultar también del ingreso de agua desde un acuífero. Todo esto es lo que conocemos como empujes naturales, como los drives, ¿sí? Todos estos son los empujes que ya habían visto con Malvinas, que los había explicado, los había enumerado. Bueno, ahora, estos empujes que significan nuevos volúmenes, ¿sí?, o sea, volumen adicional, en realidad no hay lugar en el reservorio para estos nuevos volúmenes. No hay lugar porque se hace la consideración de que el volumen poral ocupado por hidrocarburo, el hydrocarbon por volume, ¿sí?, lo asumimos como constante, en principio. Entonces, si no se puede modificar el volumen donde está inicialmente el hidrocarburo, si lo consideramos como una cantidad fija, inamovible, no es posible que esa cantidad varíe. Entonces, para que no varíe, para mantener la constancia, esto tiene que ser equivalente a la producción. O sea, la manera de permitir, digamos, expansiones o ese tipo de cosas de los fluidos, únicamente es posible que los fluidos se expandan si permitimos que salgan. Si no, no es posible. Entonces, necesariamente lo que estamos expresando en el balance de materiales es que todos los deltas de volumen que planteamos como posibles a una presión menor, necesariamente tienen que equivaler a la producción. ¿Por qué? Porque no hay lugar para nuevos volúmenes. Porque estamos haciendo una consideración muy fuerte, una hipótesis de volumen constante de reservorio. Entonces, esa es la idea madre del balance de materiales. Ahora, de este lado, entonces, acá tendríamos que poner a la producción. Pero a la producción hay que ponerla en condiciones de reservorio.
Reservoir Conditions, ¿sí? La letra RC significa eso, ¿sí? Condiciones de reservorio, porque todos estos delta de volumen que pusimos acá, todo este delta de volumen que ponemos acá, está en reservoir condition, o sea, está puesto en condiciones de reservorio. Bueno, ahí viene la importancia de estos dibujitos. Yo digo, bueno, vamos a poner la producción en condiciones de reservorio. ¿Dónde tenemos la producción? ¿Dónde la medimos? Y la tenemos y la medimos en superficie. Este es un punto muy importante. Todo lo que medimos lo medimos en superficie. Estoy hablando de la producción, ¿no? O sea, lo medimos en el separador, o lo podemos medir en el tanque, pero digamos, si tenemos petróleo y tenemos gas, lo habitual es medir acá en el separador. Entonces, lo que medimos acá, que básicamente sería el GPE, ¿sí? O sea, producción acumulada de gas, y medimos NP, producción acumulada de petróleo, hay que ponerlo en condiciones de reservorio, ¿sí? Estas cosas hay que llevarlas acá abajo, ponerlas en condiciones de reservorio para poder igualar con esta expresión de los empujes. Bueno, eso es lo que se hace en estas diapositivas que yo insisto son muy importantes, muy, muy importantes. ¿Qué es lo que me dice esta diapositiva? Antes de que se corte, todavía tenemos unos minutos. Lo que dice esta diapositiva es que si el petróleo es subsaturado, o sea, si estamos por acá arriba, en algún punto de estos, ¿sí? De esta zona, fuera de la envolvente de fases. Lo que nos dice esta diapositiva es que si yo acumulo en el tanque un barril de petróleo, o sea, si yo acá adentro, yo mido, porque lo he producido, un barril de petróleo, necesariamente, como las condiciones son de subsaturado, como estoy en esta zona, el gas que se libera de ese barril y que va a ir al gasoducto, es gas que en el reservorio estaba disuelto. ¿Por qué disuelto? Porque estoy acá, estoy en la zona subsaturado. O sea, en el reservorio no hay gas libre. De manera que el gas que yo mido acá en el separador es gas que llegó hasta el separador en solución, disuelto en el petróleo. ¿Cuánto es ese gas? Y muy fácil, es el RS inicial. RS inicial. Entonces, si yo produzco un barril, o sea, acumulo un barril en el tanque, tendré RS pies cúbicos normales de gas que metí en el gasoducto. Y eso vale para la condición de petróleo subsaturado. Por supuesto, este barril puesto en el reservorio va a ocupar un poco más de volumen. ¿Por qué? Porque cuando lo pongo en el reservorio, a la presión de reservorio y la temperatura de reservorio, considero que tiene
su gas incorporado, disuelto. O sea, este barril ahora va a ser algo más que un barril. Va a tener un volumen, lo voy a dibujar acá, va a tener un volumen mayor de 1 que está dado por el factor de volumen. Entonces, ¿por qué tiene un volumen mayor? Parece raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, si la presión de reservorio es alta, es mayor que en superficie, y uno esperaría que el petróleo ocupe menos volumen, pero no, ocupa más volumen. ¿Por qué? Porque tiene el gas disuelto, tiene el gas incorporado, está rehinchado, ¿sí? Rehinchado de gas. ¿Mm? Bueno, entonces la conclusión de esta diapositiva es que si yo produzco desde el reservorio, ¿sí? Veo barriles de petróleo, o sea, estos veo, en superficie voy a tener un barril tanque y RSI, pies cúbicos estándar de gas. Y hice la vinculación que necesitaba. Hice la vinculación que necesitaba. ¿Sí? O sea, vinculé producción, ¿producción qué es? Un stock tank barrel y RS iniciales, ¿sí? Standard cubic feet. Esto sería la producción en superficie. Bueno, esta producción puesto en reservorio equivale a BO barriles en condiciones de reservorio. BO reservoir barrels. Serían las unidades. Así de sencillo es el caso de subsaturado. Ahora, cuando vamos al caso saturado, o sea, cuando nuestros fluidos, el petróleo, digamos, están dentro de la envolvente de fase, como podría ser el punto P, la cosa es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque puedo tener gas libre, ¿sí? Gas libre, acá dice free gas, gas libre en el reservorio. Entonces, ¿cómo se analiza esta correspondencia? O sea, ¿cómo se vincula la producción en condiciones de superficie con esa misma producción en reservorio? Y bueno, el análisis es similar al anterior, pero ahora lo que decimos es que si producimos un barril acá de petróleo, un barril, la cantidad de gas que desde ese barril se liberó
Bueno, chicos, continuamos. Disculpe, pero se cortó la internet acá de la facultad, de la universidad. Es raro porque nunca falla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y quisiera terminar esa diapositiva que les mostré y ya pasar al tema del día. Disculpen estos problemitas, pero bueno. Ya retomamos. Entonces, les decía que en este caso, cuando el petróleo es saturado, o sea, cuando estamos con una presión de reservorio inferior a la presión de burbuja, o sea, estamos en un punto por acá o por acá, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que haya gas libre en el reservorio. Gas libre es una segunda fase. O sea, es gas que tiene la posibilidad de moverse libremente como una segunda fase adicional al petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que por el pozo va a ascender el petróleo líquido, ¿sí? Que tendrá gas en solución, seguramente, pero también va a ascender el gas libre. Entonces, cuando midamos en ese separador, ¿sí? Vamos a medir una relación gas-petróleo que va a ser diferente a RS, va a ser mayor que RS. En realidad lo que hacemos es descomponer, escribir esta ecuación que yo les decía que es trivial, porque en definitiva uno dice, este RS lo puedo cancelar con este RS, y me queda R igual a R. Sí, es obvio que eso es así. Pero bueno, esto se hace a propósito, dividirlo en dos términos, ¿sí? Porque este RS representa el gas que llega disuelto. Este es gas que llega disuelto. O sea, es gas que llega con el petróleo en solución. Y este otro, que sería el exceso de valor que tiene R respecto de RS, este sería el libre. El gas que llega libre ya desde el reservorio, que ya era libre en el reservorio. Esta situación es lo que en algún momento acá tienen, habíamos explicado, esto sería R vale RS inicial hasta la presión de burbuja, y después, una vez que la presión cae por debajo de la presión de burbuja, bueno, está esta reducción que ya explicamos, pero después R crece muchísimo y tenemos mucho tiempo de producción donde R es mayor que RS inicial. En general que RS, ¿sí? R es mayor que RS. O sea, la cantidad de gas que se produce es mayor que la que
corresponde a la producción de gas disuelto. Porque se suma el gas libre, que viene desde el reservorio. Bueno, esa situación, entonces, está expresada en esta ecuación que acabo de explicarles. Entonces, ¿cómo va a quedar el balance? Bueno, el balance es que yo en superficie mido un barril, el barrilito que les había dibujado acá, ¿sí? Que es un barril. Un barril son 159 litros, para que nos pongamos de acuerdo en esto, ¿sí? Litros. Eso es un barril. 159 litros de petróleo. Y además, R pies cúbicos normales de gas. O sea, eso es lo que medimos en superficie. Un barril de petróleo y R pies cúbicos normales de gas. Es lo que está expresado acá. ¿Sí? Un barril y R pies cúbicos normales de gas. Lo que medimos en superficie. ¿Cuánto significa eso en reservorio? ¿A qué equivale en reservorio? Bueno, el barril, este barril equivale a BO barriles, o sea, equivale a un volumen mayor de petróleo en reservorio. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre tiene algo de gas disuelto. BO, esto es BO. Bueno, ahora, el gas, ¿a qué equivale? El R Bueno, equivale a lo siguiente. Parte del R proviene del petróleo. La parte que proviene del petróleo es RS. Es lo que viene disuelto. Lo que no viene disuelto es R menos RS. R menos RS, entonces, es el gas libre. ¿Cómo lo pongo en condiciones de reservorio? Con el VG. Lo multiplico por VG y listo. Ya tengo la parte de gas que corresponde a gas libre puesto en condiciones de reservorio, que sería esto que está acá. Entonces, todo eso está expresado acá. Si yo produzco desde el reservorio, veo barriles, y R menos RS, VG, reservoir barrel de gas libre, bueno, en superficie tendré un barril de petróleo y R pies cúbicos normales o pies cúbicos estándar de gas. Esa es la correspondencia para el caso saturado. Entonces, finalmente, si en lugar de asumir que produzco un barril en superficie, digo, bueno, produzco NP, o sea, una acumulada de petróleo cualquiera, aplico la regla de 3 y digo, bueno, esto que está acá, esto sería lo que corresponde a un barril. Para NP va a ser NP veces lo de un barril. Por supuesto, se ha incluido, como ahora las cantidades de petróleo y de gas son acumuladas mayores porque corresponden a periodos de tiempo más largos, en lugar de poner R, se pone RP. ¿Sí? Se pone RP, que es la relación entre cantidades acumuladas importantes correspondientes a tiempos grandes. O sea, R, yo insisto, R corresponde, es relación instantánea. Correspondería, si lo expresamos matemáticamente, sería una suerte de derivada o diferencial de NP
respecto de, perdón, de GP respecto de NP. ¿Sí? En cambio, RP ya es un cociente entre cantidades finitas, grandes, acumuladas durante un tiempo importante. ¿Mm? Pero salvando esta cuestión formal, esta ecuación, esto es lo mismo que pusimos acá abajo. Uy, es lo mismo que pusimos acá. ¿Mm? Ahí. ¿Mm? Bueno, dejamos esto. Por supuesto, lo que tienen acá recuadrado es la ecuación de balance de materiales debida a Gilchrist, que es una de las más populares, de las que más vamos a utilizar. Por supuesto, hay otra forma que ya expliqué en las clases pasadas, que dejo para que ustedes revisen. No lo voy a repetir porque si no voy a terminar dando las clases de vuelta. Este dibujito es muy interesante, lo recomiendo que lo analicen porque expresa la hipótesis fundamental del balance de materiales, que es que este volumen ocupado inicialmente por el hidrocarburo es una cantidad constante y que entonces no son posibles las expansiones de la cantidad de fluido original, no es posible que la cantidad de fluido original se expanda y pueda permanecer dentro de ese mismo volumen. Por lo tanto, hay que asumir que hay una producción, o sea, que hay fluido que sale. Finalmente, digamos, después de la producción, el volumen va a quedar repartido, digamos, entre todas estas partes, por llamarlo de alguna manera. O sea, acá lo que estamos considerando es que la capa de gas se expandió y ahora va a haber parte del casquete, ¿sí?, dentro del volumen original, digamos, que es expansión de casquete. Va a haber también gas liberado, que sería este que está acá. Va a haber una parte que va a ser compactación de la roca y expansión del agua con nata. Va a haber una parte que puede ser ingreso de agua de un acuífero. O sea, acá vemos claramente cómo el volumen original, que sería el que está representado por este corchete, esta llave, cómo ese volumen después pasa a estar constituido por cosas diferentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a dejar esto acá. Por supuesto, está siempre el ejercicio, muy recomendado que lo hagan. Bueno, en esta diapositiva aprovecho, hay algo muy importante, que es que el balance de materiales nos permite calcular lo que se llama factor de recobro. O sea, para un cierto tiempo de vida, de producción de reservorio, la acumulada de petróleo dividido el petróleo original representa lo que se conoce como factor de recobro, ¿sí?, que es uno de los parámetros esenciales cuando uno evalúa reservas. Cuando uno evalúa reservas, necesita un factor de recobro. ¿Sí? Bueno, el factor de recobro, una de las maneras de obtenerlo es a través de balance de materiales. Y acá están hechos los ejemplos para el caso de depleción por debajo del punto de burbuja. O sea, ¿qué factor de recobro podemos obtener si producimos hasta una presión inferior a la presión de burbuja? Bueno, y ahí hay varios
varias situaciones analizadas, se calcula la saturación de gas. Por supuesto que cuando dejamos caer la presión por debajo de la presión de burbuja, aumenta la saturación de gas en el reservorio. Bueno, esa saturación de gas juega digamos, ese gas que satura los poros juega un papel fundamental en el factor de recobro. Ya lo hemos visto. Bueno, vamos a dejar esta diapositiva y vamos a pasar a la del día de hoy, que espero que la alcancemos a dar. Que es, después se la voy a mandar. Yo en realidad no pensaba dar esta clase hoy, por eso no les había mandado la presentación, pero después viendo que el parcial son solamente 3 guías, decidí darla. Y es una presentación muy, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque representa las limitaciones de uso del balance de materiales tal cual lo hemos visto por ejemplo, la presentación anterior. La presentación anterior es un balance de materiales para este petróleo que está acá. Petróleo negro. ¿Sí? O sea, fundamentalmente está pensada para petróleo negro. Cuando aplicamos ese balance de materiales a, por ejemplo, un petróleo volátil, ¿sí? O a un reservorio de gas condensado, o si quieren, de gas y condensado, ocurren errores importantes en la evaluación, que pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, el balance de materiales, tal cual lo expresamos en la presentación anterior y en las clases de la semana pasada, no aplica a los casos, en principio, de gas condensado y petróleo volátiles. Y si lo usáramos, cometeríamos errores importantes en la evaluación, que es importante también que tengamos presentes el por qué aparecen esos errores. Y un poquito la presentación de hoy trata de explicar eso, ¿Por qué el balance de materiales es para petróleo negro? ¿Sí? Lo van a ver mucho en inglés, van a hablar de black oil, black oil. Esto se ve mucho en la literatura, un black oil. Y tiene que ver con una particularidad de estos reservorios que lo podemos entender si analizamos un poquito este diagrama con esta envolvente de fase que tenemos en pantalla. Digamos, un petróleo negro podría ser esta evolución, digamos, desde punto B hasta punto B', podría ser un petróleo negro. A ver, disculpen. Bueno,
En esta diapositiva que tienen en pantalla se ha agregado el punto C, que sería la condición de separador. O sea, el separador lo voy a poner acá. Lo voy a poner por acá. No sé, supongamos, condición de separador podría ser, no sé, alguna de estas, por acá. Este podría ser el punto C. Para entender por qué el balance de materiales que vimos no aplica a los casos de petróleo volátil y de gas y condensado, hay que entender un poquitito el concepto del RS. RS, que está en cierta manera explicado acá. O sea, el RS, lo que hemos visto es que expresa la cantidad o volumen en realidad, bueno, voy a ponerle volumen, ¿sí? Volumen de gas disuelto. ¿Disuelto dónde? Disuelto en el líquido, en el petróleo. O sea, se suele expresar como cantidad de gas en estándar cubic feet, o sea, en condiciones normales, ¿sí? que permanecen disueltos en un stock tank barrel cuando se pone en condiciones de reservorio. ¿Sí? O sea, eso expresa el RS. Está puesto acá. El contenido de gas disuelto se expresa habitualmente por el parámetro, bueno, RS. Acá hay una S de más. Esto es la cantidad de gas expresado en pies cúbicos estándar que puede disolver un barril de petróleo en tanque cuando es puesto en reservorio, donde por supuesto va a ocupar ahora un volumen BO. Eso es así. Pero la definición precisa de RS es esta que tenemos acá. Ahora, uno podría decir, y acá viene la clave, si el petróleo disuelve gas, si el petróleo puede disolver gas, ¿no podría ocurrir que el gas disuelva petróleo? O sea, que el gas tenga líquido en solución. Y la respuesta a eso es que sí. O sea, no es menos arbitrario decir que el gas puede disolver petróleo que decir que el petróleo puede disolver gas, especialmente en las zonas próximas al punto crítico. Entonces, así como existe un RS, podemos también expresar un RB que me va a dar la cantidad de petróleo en barriles tanque, stock tank barrel, ¿sí? Que puede disolver, o sea, esto serían las unidades, ¿no? No es, puse igual acá. En realidad estoy dando las unidades. Estos serían unidades.
que puede disolver un pie cúbico normal de gas cuando está puesto en reservorio, ¿sí? Donde va a ocupar un volumen Vg. Donde va a ocupar un volumen Vg. La letra B corta viene de vaporizado, porque se interpreta que este líquido permanece en la fase gaseosa cuando está disuelto como líquido vaporizado. A ver, ¿cómo entendemos esto? Vamos a ir al siguiente diagrama, ¿sí? Acá tenemos dos evoluciones. La evolución de A a A', que corresponde a un caso de gas y condensado. Y yo le agregué la E', que corresponde a un petróleo volátil. O sea, la transformación de E a E' corresponde a un petróleo volátil. Y veamos cómo funcionan estas ideas, ¿sí? Supongamos, vamos primero al caso de gas y condensado. Supongamos que, no sé, que tenemos como condición inicial el punto A. Supongamos que tenemos, obviamente el punto A es un punto de gas. Estaríamos hablando de un reservorio de gas en la condición A. Si ese gas del punto A se produce y va al separador, podría ocurrir, de hecho es lo que ocurre en estos casos, que la condición del separador sea, por ejemplo, esta. En esta condición de separador, lo que tenemos acá mayormente es líquido. O sea, por ejemplo, podríamos tener 95% de líquido como fracción molar, ¿no? 95% líquido, ¿sí? Este es un 9. Disculpen la... Y 5% de gas. ¿Por qué esa condición? Porque, fíjense, acá está la línea de burbuja. O sea, estoy muy cerquita de la presión de burbuja. O sea, si bien estoy en condición de dos fases, pero estoy muy cerca de la presión de burbuja, donde mayormente, supongamos, esta línea corresponde a 90% de líquido y solo 10% de gas. ¿Sí? O sea, estoy en una zona donde domina el líquido. Entonces, fíjense qué cosa, ¿no? Yo tengo un reservorio de gas y produzco mayormente líquido en el separador, ¿sí? Ese líquido se conoce como condensado. O sea, es un reservorio de gas, pero lo que produzco es condensado mayormente. O sea, el condensado es un hidrocarburo que, si ustedes lo ven, es sumamente liviano, transparente, amarillo, normalmente amarillo, anaranjado. Es casi el hidrocarburo que a veces decimos se lo echamos al auto, ¿sí? Es como una nafta. Tiene esas características este hidrocarburo, ¿sí? Pero en reservorio es gas. Entonces, uno dice, bueno, yendo a la idea esa digamos, de vincularlo del reservorio con la producción. Yo no tengo manera, con el balance de materiales anterior, ¿sí? No tengo manera de considerar esta situación. Porque, ¿de dónde? O sea, yo voy a tener
acá una producción NP líquida, ¿eh? ¿Y de dónde sale? ¿A quién la asocio? O sea, yo tengo un volumen enorme de líquido, pero resulta que en el reservorio no tengo líquido. Entonces, cuando hago mi dibujito con el pozo, como hicimos antes, ¿no? El pozo, ¿sí? Bueno, el pozo, acá estaba, qué difícil que es dibujar acá, pero bueno, acá estaba el separador, ¿sí? Bueno, separador, acá iba al tanque. Bueno, entonces yo digo, bueno, ahora sí, tengo un barril. Tengo un barril de petróleo líquido. Entonces digo, bueno, este barril yo quiero llevarlo al reservorio. Y acá en reservorio, ¿a quién lo asocio? Si no hay líquido. Si yo acá lo que tengo es gas. ¿Mm? Entonces, necesariamente tengo que definir un RB, ¿sí? RB, tal que yo pueda, digamos, este RB, ya le habíamos dicho que dimensionalmente, en cuanto a sus unidades, esto era stock time barrels asociado a standard cubic feet, o sea, a un volumen de gas, ¿sí? Standard cubic feet, ¿no? O sea, entonces yo voy a poder asociar al gas que contabilizo acá, no me deja dibujar ahí arriba, disculpen. Pero bueno, al gas que contabilizo en el separador, yo lo voy a multiplicar por el RB, ¿sí? Para que me dé un líquido, digamos, para justificar la producción de líquido desde el reservorio. Así como en el caso de petróleo, por ejemplo, subsaturado, yo tengo en el reservorio tengo líquido nomás, pero después arriba, en superficie, tengo parte de producción de gas. Entonces yo digo, pero ¿y cómo vinculo la producción de gas que veo en superficie con la producción en reservorio si en el reservorio tengo líquido nomás? Y bueno, lo que hago es asumir que el gas llega disuelto en el líquido. Acá también, yo digo, bueno, estoy teniendo una gran producción de líquido y resulta que mi reservorio es de gas. Entonces, ¿qué es lo que considero? Y considero que el líquido está disuelto en el gas. Y esa es la idea rara, la idea diferente de la clase de hoy. ¿Sí? Que se la voy a dejar para que la vayan meditando, ¿sí? No sin antes avanzar alguna diapositiva más, porque creo que es necesario para dejar este tema planteado, ¿sí? Que más allá de que esta semana se dediquen a preparar el parcial, que tengan ya esta idea en la cabecita como para que la vayan madurando, porque esto requiere una maduración. ¿Mm? Entonces, acá, a través de este análisis, acabo de demostrar por qué no me sirve el balance de materiales que vimos, o sea, la ecuación de Gilchrist, para estos casos. No sirve, directamente no sirve. ¿Mm?
Ahora, lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, para el caso de petróleo volátil. O sea, un petróleo volátil, fíjense, si la condición del petróleo volátil es por acá arriba, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Si estamos en la zona subsaturado, no hay problema. Pero cuando ingresamos en la zona de saturado, fíjense que, por ejemplo, vamos a suponer la posición, la condición dada por este punto que está, pues vamos a poner un punto por acá. Fíjense la cantidad de líneas de composición que se cortan, ¿sí? En esta zona, o sea, cerca del punto crítico, uno corta muchas líneas de composición con una trayectoria corta. O sea, las líneas están muy apiladas. Yo podría tener, por ejemplo, si esta es de 90%, esta podría ser 80, 70, 60, 50, y digamos que acá este punto tiene una composición de 45%, 45% de líquido. ¿Sí? 45% de líquido. Entonces, supongamos que el separador sigue estando en el punto C. ¿Y yo qué voy a tener? Voy a tener que en el reservorio, ¿sí? Con una composición casi, a ver, casi igual, le podría haber puesto, no sé, 50 y 50, 50 de líquido y 50 de gas. Resulta que voy a tener una producción en el separador mayormente líquida. Entonces, nuevamente aparece el problema. Si yo tengo un reservorio que está parejo en cuanto a líquido y gas, ¿sí? ¿Cómo puedo justificar una producción del prácticamente todo líquido? Bueno, y la manera, por supuesto, puedo considerar que en el reservorio que tengo líquido libre, cosa que es cierto, porque con un 45% de saturación de líquido, seguramente va a haber líquido que se mueve como una segunda fase libremente y que puede entrar al pozo y llegar al separador, digamos, en condición líquida, pero también seguramente voy a tener que ese 55% de gas, de composición gaseosa, lleva consigo líquido disuelto, de manera tal de que logre aportar hasta el 95%. ¿Sí? Ahora se corta, pero voy a volver a reconectar un ratito más porque quiero que pensemos un poquito esta idea. ¿Sí? Porque cuando uno dice el gas lleva líquido disuelto, en realidad es una idea no totalmente correcta, en cierta forma tramposa, ¿sí? Porque no es que lleve líquido disuelto, sino que en realidad de las fracciones de hidrocarburo que compone el gas, hay fracciones que condensan, o sea, a ver, las fracciones pesadas, cuando reduce la presión, pasan a ser líquido, pero son componentes del gas, ¿sí? Que están vaporizadas
Bueno, chicos, unos minutitos más y ya quiero redondear esta idea. Después les voy a mandar la presentación. Antes de que se me vayan todos, me quedan 3 nomás. Así que me gustaría que nos quede algo firme de todo esto. Así que, bueno, les decía entonces sobre que para petróleos volátiles, un petróleo volátil podría seguir este tipo de transformación, digamos, en el reservorio, teniendo un separador en esta condición, necesariamente hay que asumir, o sea, para una evolución desde un petróleo volátil como podría ser este, hasta el separador, digamos, para conectar esos dos puntos, o sea, para conectar, no sé, E', E' con C, necesariamente necesito RB. O sea, necesito considerar que el gas del reservorio tiene líquido disuelto. Lo cual les decía que es una idea en cierta forma tramposa hablar de líquido disuelto. En realidad, estamos hablando de soluciones de hidrocarburos, o sea, una mezcla de componentes hidrocarburos, como pueden ser, no sé, los alcanos, y lo que ocurre en realidad es que cuando disminuye la presión, algunos de esos componentes, particularmente los más pesados, pasan a fase líquida. Entonces, a una presión más elevada, estarían, digamos, en solución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me cuesta decir en solución. Pero lo raro de todo esto es que el líquido estaría disuelto en el gas. O sea, esa es la idea diferente, ¿no? Asumir que un líquido puede estar disuelto en el gas. No hay otra manera de explicar, o sea, como yo les decía, si tenemos acá en el reservorio, ¿sí? Vuelvo al tema del dibujito, ¿no? Del pozo, del pozo y el reservorio, ¿sí? El separador acá, esto al tanque, y de acá a gasoducto. O sea, si yo tengo una producción mayormente de líquido en superficie, o sea, si este separador se me llena de líquido, ¿sí? Y resulta que acá abajo tengo gas, o tengo, no sé, 50 y 50, ¿sí? 50% de gas y 50% de líquido, composición, a ver, podría ser de tipo molar. O sea, ¿cómo explico con esta composición, cómo explico tener tanto líquido en el separador? Bueno, y la manera de hacerlo es justamente asumir que una parte, o sea, que el gas que está en el reservorio tiene líquido en solución. En solución. Y que ese líquido en solución
la cantidad de líquido que está en solución está expresada por RB. Que sería líquido vaporizado en ese gas. Por supuesto, habrá otro 50% que es líquido en el reservorio y que pueda ingresar como líquido en el pozo, ¿sí? Y directamente pasar a la fase líquida. Eso está perfecto, sería una idea equivalente a lo que vimos de reservorios subsaturados. Entonces, para cerrar esta idea y ya dejarlos, el problema ahora nuevo es que consideramos un hidrocarburo líquido contenido en la fase gaseosa, en una suerte de disolución. Esta es la novedad. Entonces ahora vamos a plantear un nuevo balance de materiales que va a incluir esta relación de petróleo disuelto en gas o petróleo vaporizado. Esto, para entenderlo bien, están estas diapositivas, que son dos, con la cual ya termino, y que lo que significan son lo siguiente. Por un lado, lo que vamos a asumir es que en el reservorio hay una fase gaseosa y una fase líquida. Esto sería en reservorio. O sea, esto expresa el reservorio. En el reservorio vamos a asumir que hay dos fases. Reservorio, ¿sí? Bueno, ahora, la fase petróleo que está en el reservorio va a contribuir en superficie, o sea, esto sería en superficie, va a provocar la aparición de una cantidad NO, ¿sí? Que sería de petróleo líquido en barriles, y además una cantidad de gas GO que sería disuelto. O sea, este sería gas disuelto. O sea, sería el gas asociado al RS. Es lo que vimos en el balance de materiales de la semana pasada. Ahora, lo nuevo es que de la fase gaseosa que tenemos en el reservorio, se va a producir una cantidad de gas en superficie. En esto no hay nada nuevo, esto sería el gas libre. Este sería libre, ¿no? O sea, el gas libre que entra al pozo y, y llega al separador como gas libre. Pero además va a producir una cantidad de líquido. Ese líquido lo vamos a poner como NG. G representa que está asociado al gas de reservorio. Este va a ser el líquido vinculado a través del RB. Entonces, en superficie vamos a tener un gas que viene en solución y un gas que viene líquido, que viene del líquido, un gas que viene en solución con el líquido. Y lo novedoso va a ser que además de tener un petróleo líquido, que viene líquido desde el reservorio, vamos a tener un petróleo, esto sería lo nuevo, vamos a tener un petróleo
que en realidad era gas en el reservorio y condensó, o sea, se separó del gas y llegó líquido al separador, o se hizo líquido en el separador, como quiera. Eso sería lo nuevo. Y acá, en esta otra, está definido, este es un cuadro muy, muy lindo, que les recomiendo que lo estudien bien, porque expresa de manera resumida a los parámetros PVT de manera completa. O sea, representa al BG, que ya hemos visto, al BO, que ya hemos visto, al RS, que ya hemos visto, y se agrega ahora el RB. Este es el nuevo. Y me dice cómo definirlo, vinculado a las cantidades producidas de gas y de petróleo. O sea, brevemente, y ya listo, con esta diapositiva ya los dejaría. En condiciones de reservorio, yo tengo entonces un volumen de gas y un volumen de petróleo, que serían las cantidades, digamos, que produzco desde el reservorio. Este volumen de petróleo que sale del reservorio me genera una cantidad de gas que sería gas que está disuelto en el reservorio y que se libera en el separador, y por supuesto una cantidad de petróleo. O sea, esto es lo que ya hemos visto, esto ya lo conocemos. Hemos visto, ¿no?, cómo de un petróleo en reservorio puedo tener gas en el separador y además el líquido desgasificado. Lo nuevo es que este gas en el reservorio me va a generar una cierta cantidad de gas en superficie, pero además un petróleo condensado, liviano, como lo querramos llamar, ¿sí?, líquido en superficie. O sea, gas en reservorio me va a producir líquido en superficie. Este es nuevo, esto es lo nuevo. Entonces, a las definiciones que ya habíamos dado, por ejemplo, BO, que vincula el volumen de petróleo en superficie, producido, acumulado, medido, ¿sí?, y el volumen de ese petróleo en reservorio. Lo mismo para el BG, o sea, el volumen que sale de gas de reservorio vinculado a ese mismo volumen en en superficie. El RS, que ya hemos visto también, o sea, la cantidad de gas asociado al petróleo disuelto, ¿sí?, respecto del volumen de petróleo producido en superficie. Y ahora lo que agregamos es este, el RB, que va a ser, el volumen líquido medido en superficie de petróleo asociado a un volumen de gas que está libre en el reservorio, ¿sí? En realidad es un volumen de gas que medimos en superficie, pero que lo llevamos a condiciones de reservorio. Ese sería el nuevo parámetro que necesariamente debemos considerar, el RB, para el balance de materiales de petróleo volátiles
y de gas y condensado. Bueno, ese tema continúa acá, y acá están las ecuaciones, pero las vamos a ver en la clase que viene, con la cual vamos a terminar el tema de balance de materiales. Bueno, chicos, de mi parte, yo los dejo libres con